Muy bien, queridos hermanos, queridos amigos, estamos continuando con este estudio tan interesante titulado El libro que nadie conoce. Entramos al tema número 3, continuamos con la regla del contexto, que es la primera regla, y vamos a entrar a la segunda regla también en este momento. A continuación de la regla del contexto. Recordamos qué significa la regla del contexto. Cada palabra, versículo, capítulo y libro debe entenderse dentro de su propio contexto. Y el significado de esta palabra contexto es muy sencillo. Contexto significa el tema del que estamos hablando. Eso es todo, ¿no? Decir contexto es lo mismo que decir el tema que estamos tratando en determinado pasaje. Tenemos algunos ejemplos adicionales sobre la importancia de respetar el contexto al estudiar la Biblia. Por ejemplo, en Filipenses, vamos a ver un pasaje del capítulo 4 de Filipenses. ¿Cuál es el contexto del libro? Como hemos explicado, siempre cuando usted estudie un pasaje bíblico, siempre. Ahora quisiera decirle también de paso, mire, las reglas que estudiamos, que van a ser un total de 15 reglas, son tan importantes como cuando empezamos a estudiar la matemática. Bueno, uno estudia desde la primaria, educación primaria, la matemática. Comienza con lo más sencillo, las 4 operaciones, suma, resta, multiplicación, división. Y si entramos a secundaria, matemáticas, ya entramos un poco más a fondo. Siempre hay principios muy esenciales que, así sea la matemática más avanzada, siempre va a recordar lo que es fundamental. Uno de los fundamentos, de los principios, es el teorema de Pitágoras, ¿no? A cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado en un triángulo rectángulo, etc. El teorema de Pitágoras lo necesita uno desde el inicio de la matemática hasta la que va más a fondo, siempre. Y estos 15 reglas que estudiamos, igual, van a formar parte de la base de su vida entera para que usted entre a la palabra de Dios. No podemos entender ni estudiar la Biblia si no recordamos cada día estos principios del estudio bíblico, de los cuales el más importante es el primero, la regla del contexto. Muy bien, ¿cuál es el contexto entonces de Filipenses? Más o menos el contexto es la fidelidad y el gozo en servir al Señor. Mucho habla del gozo este libro de la fidelidad también, pero cada capítulo también tiene su contexto. En el capítulo 4, versículos 10 al 20, este pasaje, el contexto es el apoyo para las necesidades misioneras. Habla Pablo del apoyo en ofrendas misioneras, lógicamente. Alguien tiene que sustentar al misionero. Y una iglesia siempre trata de apoyar en la necesidad económica del misionero que la iglesia local está enviando. Entonces, ese es el tema, capítulo 4, 10 al 20. El apoyo para las necesidades misioneras. Vamos a leerlo. No es que hablo en cuanto a necesidad, porque yo he aprendido a contentarme con lo que tuviere. Sé también estar humillado como sé tener abundancia. Donde quiera y en todas cosas soy instruido así, para estar harto como para sufrir hambre. Lo mismo para tener abundancia como para padecer necesidad. Está hablando Pablo de que Dios provee sus necesidades, y si tiene muy poquito para comer y si sufre un poco de hambre en su trabajo misionero, no importa, él está acostumbrado a eso. No es ningún problema para Pablo pasar un poco de hambre o de necesidad en su trabajo misionero. Y si tiene abundancia, muy bien. Y si no tiene casi nada, muy bien. En ambos casos está contento con lo que Dios le da. Y termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del Evangelio, cuando me partí de Macedonia, ninguna iglesia comunicó conmigo en materia de dar y de recibir, sino vosotros solos. La iglesia que muchas veces le apoyó, la iglesia de Filipos. Porque aún estando yo en Tesalónica,
me enviasteis lo necesario 1 y 2 veces, sus necesidades económicas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En este punto, en esta frase, es que queremos enfocar, porque se ha interpretado un poco mal el sentido de la frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunas veces se ha pensado que este versículo significa que no hay nada imposible para el creyente, o más o menos así. Que, bueno, cualquier cosa puedo lograr porque el Señor me fortalece. Bueno, la verdad es que, otra vez, volviendo a las reglas, a la regla del contexto, no podemos interpretar correctamente un pasaje si no respetamos el contexto. Entonces, ¿cuál es el contexto de este pasaje? La palabra todo se refiere a lo que Pablo acaba de decir. No se refiere a todas las cosas en el mundo, por ejemplo, subir al monte Everest, cruzar el Atlántico en una canoa, cosas así. No es un todo absoluto. La palabra todo está hablando de las necesidades económicas que Pablo sufría. Y él dice, si tengo poquito de comer, no importa, estoy contento. Y si tengo mucho, igual, para mí da lo mismo. ¿Por qué? Porque todo, es decir, todas estas necesidades económicas, poco o mucho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor me provee, y si ya no tengo que comer, Dios me dará. En el momento en que más me hace falta, el Señor siempre me lo da. ¿Por qué? Porque en cuanto a mis necesidades misioneras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En cuanto a eso, es la palabra todo. En cuanto a los sufrimientos económicos del misionero, a eso se refiere Pablo. Todo el problema de necesidad económica lo puedo atravesar porque Cristo me fortalece. Ese todo se refiere al contexto del pasaje, la necesidad misionera. No es un todo absoluto. No es un todo que cualquier cosa en el mundo la puedo lograr. No se refiere a eso. Se da cuenta la importancia grande de respetar el contexto. Muy bien. Una de las cosas más importantes que, como le digo, es como suma, resta, multiplicación, división en la matemática. Una de las cosas más importantes que usted tiene que recordar todos los días al entrar en la Biblia. Comparar la escritura con la escritura. La interpretación del Espíritu Santo allí está, dentro de la misma Biblia. Pero la clave para encontrar la interpretación del Espíritu Santo, que es la única interpretación verdadera, es comparando la escritura con la misma escritura. También muchos han dicho en este sentido, el mejor comentario de la Biblia es la misma Biblia, y es totalmente cierto. La Biblia es un libro que usted lo puede estudiar solo, como ya hemos dicho también, sin necesidad de teologías y filosofías, suficiente con la misma palabra de Dios, porque la Biblia se completa a sí misma. Lo único que tiene que hacer usted, claro, es estudiarla diligentemente. Nos ayuda bastante una concordancia bíblica, que ahora en internet hay concordancias muy buenas. Antes las concordancias eran impresas, un volumen grueso de concordancia. Ahora en internet es facilísimo. Usted en su celular encuentra una concordancia y ahí consulta cierta palabra de la Biblia. Es muy fácil hacer eso actualmente. ¿Hacer qué? Comparar la escritura con la escritura. Por ejemplo, un ejemplo que pusimos el ejemplo de la paloma. ¿Qué significa? La gente va a decir, la paloma significa la paz, el olivo de la paz. Y el olivo tampoco es el olivo de la paz, es Israel. Pero la paloma, ¿qué quiere decir? Entonces usted pone en la concordancia, escribe la palabra paloma, y ahí le sale todos los pasajes bíblicos donde está la palabra paloma. Y es muy sencillo. El Señor Jesús se bautizó y el Espíritu Santo descendió corporalmente en forma de paloma, el Espíritu Santo sobre él, sobre Jesús al bautizarse. Así que ahí está. Comparar la escritura con la misma escritura es una clave que
apréndasela y jamás se va a poder olvidar al estudiar la Biblia. Unos pasajes con otros hay que compararlos. Un ejemplo que nos ilustra este principio. Muchas iglesias enseñan que el creyente debe hablar en lenguas, las lenguas le llaman otros idiomas, ¿no? Otros idiomas desconocidos. Entonces muchas iglesias pentecostales van a decir, tú, hermano en Cristo, tienes que comenzar a hablar en lenguas para que pases a ser algo así como un creyente de primera categoría. Y en realidad, claro, no lo dicen así, pero esa es la idea que hay. Si tú no hablas en lenguas, no, eres como un creyente de segunda clase, te hace falta ser bautizado por el Espíritu Santo, y la evidencia de eso será, hablarás en lenguas, milagrosamente hablarás en lenguas. Entonces le hacen creer eso que va contra la Biblia, esa enseñanza. Le enseñan que el creyente debe buscar el hablar milagrosamente en lenguas. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a eso? Siempre va a ser esa la pregunta. ¿Qué dice la Biblia? Cualquier pregunta que se plantee, siempre vamos a ir a desembocar en eso. Bueno, esto dice fulano de tal, esto dice el libro tal, esto dice el maestro tal. Pero la Biblia, ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia entonces en cuanto a que el creyente tenga que hablar en lenguas? Vamos a ver. Comparando la Escritura con la Escritura, las señales milagrosas nunca fueron destinadas a los gentiles. Las lenguas eran una señal milagrosa, claro, no de manera natural. Milagrosamente el Espíritu Santo les hacía hablar en lenguas que ellos no conocían. Pero hay un hecho incontrovertible en la Biblia, por eso decimos la importancia de respetar el contexto de la Biblia entera. Y comparando la Escritura con la Escritura encontramos algo muy claramente dentro de la Biblia. Las señales milagrosas nunca, ni en el tiempo antiguo ni en el tiempo actual, han sido destinadas a los pueblos gentiles. Nosotros somos naciones gentiles, ¿no? Ahí está Israel por un lado y por otro lado las naciones gentiles. Bueno, nunca el propósito de Dios fue mostrar señales milagrosas a los gentiles. En realidad, toda la revelación que Dios hizo de la Biblia, esa revelación no se la entregó a las naciones gentiles, se la entregó a Israel. Israel es la nación depositaria de la palabra de Dios en medio del mundo. Y si nosotros estudiamos quiénes han sido los escritores de la Biblia, de los libros de la Biblia, son muchos, y el Espíritu Santo es el autor. Ellos escribieron, pero el autor es el Espíritu Santo. Inspiró a los escritores para poner en la Biblia lo que el Espíritu Santo les inspiró. De todos los escritores en la Biblia, uno solo de ellos es un escritor gentil, que es Lucas, el médico amado, como dice Pablo, ¿no? Lucas es el único de los que escriben en la Biblia que no es judío. Todos los demás son de Israel. Y eso nos muestra que, además, en el libro de Romanos dice que Dios les ha dado a ellos, al pueblo de Israel, Dios les ha encomendado ser los que conserven la Escritura a lo largo de los siglos. El encargado de entregar la palabra de Dios al mundo es Israel. Y entonces, por esa misma razón, Dios no se reveló para escribir sus palabras a pueblos gentiles ni a personas gentiles. Dios se reveló a Israel. Entonces, los milagros, ¿qué propósito tenían? Los milagros fueron dados para que el pueblo de Israel supiera que esta persona era enviada por Dios. Los milagros eran como una credencial, ¿no? El pueblo de Israel decía, bueno, tú dices que eres profeta de Dios,
¿cómo voy a saber si verdaderamente lo eres? Entonces el profeta mostraba una señal milagrosa. Eso era legítimo. Dios mismo les instruyó de esa manera. Tenemos el caso de Moisés, el primer milagro en la Biblia. Efectivamente, cuando Moisés es llamado por Dios en el desierto de Madián, allí Moisés pregunta, bueno, yo iré, Señor, Dios mío, yo iré a los ancianos de Israel y les diré, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado para liberar al pueblo. Y ellos me van a decir, ¿cómo sabemos si de verdad te envió el Señor? ¿Cómo sabemos si tú no eres un simple impostor, un simple soñador? Entonces Dios le dice, vas a mostrar una señal milagrosa. Toma tu vara, y la vara se convirtió en culebra, y luego la tomó por la cola y volvió a convertirse en una vara. Y luego puso su mano Moisés en su pecho y se puso leprosa su mano y la volvió a meter y estaba sana otra vez la mano. Y Dios le dice, y si no te creyeren aún, entonces convertirás el agua en sangre. Pero esos milagros no estaban destinados a Faraón, porque a Faraón no le interesaba un comino los milagros de Dios, porque él no iba a creer, nunca creyó Faraón. Los milagros eran destinados al pueblo de Dios. A los ancianos de Israel iban destinados esos milagros. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y también dice en 1 Corintios 1 lo siguiente, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ahora, al decir griegos, ellos estaban hablando de todas las naciones, a excepción de Israel, ¿no? Es como un sinónimo de los gentiles, los griegos. Los judíos piden señales, es auténtico, es legítimo que ellos pidan señales milagrosas, y los griegos buscan sabiduría. Es decir, era legítimo en aquel tiempo, antes que se complete la escritura. Además, estas señales solamente hasta que se complete la revelación, lo que faltaba, el Nuevo Testamento. Por eso el día de Pentecostés, los testigos del milagro de las lenguas no eran personas gentiles. Usted examine el segundo capítulo del libro de Hechos. Había una multitud grande, pero esa multitud eran puros judíos, venidos de diferentes partes del Imperio Romano. Todos eran judíos, recibiendo la señal milagrosa de las lenguas para que ellos, como integrantes de la nación de Israel, oficialmente Dios les estaba declarando, estas personas tienen el mensaje divino, y la credencial del mensaje divino es que ellos hablan milagrosamente en diferentes idiomas. Además, ellos que venían de distintos países entendían, no eran idiomas que no se entendían, ellos entendían cada uno en su propio idioma, lo entendían, las lenguas que hablaban los apóstoles y los demás discípulos. Pero las señales se terminaron solamente hasta que se completó el Nuevo Testamento. Esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 13. La caridad nunca se acaba, aunque las profecías se han de acabar y cesar las lenguas y desaparecer la ciencia, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas después que venga lo que es lo perfecto, entonces lo que es en parte será abolido. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, sabía como niño, mas cuando ya fui hombre hecho, puse a un lado las cosas de niño, porque ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Ahora examinemos esto. Comienza diciendo que han de terminar, han de acabar. El libro de 1 Corintios fue escrito en ese tiempo transicional que duró como 30 años, un periodo transicional. ¿Qué significa eso? Los creyentes de la iglesia que estaban naciendo no estaban enterados que ellos eran la iglesia naciente, no lo sabían, ni los mismos apóstoles lo sabían.
porque la iglesia era un misterio no revelado en el Antiguo Testamento. Eso lo iremos entendiendo poco a poco. La iglesia es un misterio no revelado en el Antiguo Testamento. Recién entonces en el tiempo de Hechos, que abarca un periodo aproximado de 30 años, lo fueron entendiendo gradualmente. Pero mientras tanto, el libro de Primera de Corintios es uno de los libros más tempranos perteneciente a la etapa de Hechos. Pertenece al periodo transicional, donde para ellos no estaba claro la cosa. ¿Qué es esto? Y pensaban muchos que todo creyente gentil que se convertía a Cristo debía circuncidarse, o sea, debía volverse judío, y si no, no sería aceptado por Dios. Esa idea tenían muchos y les costó mucho tiempo entenderlo, les costó años entenderlo, incluso al mismo apóstol Pedro. Bueno, en esta etapa transicional, cuando no está todavía definido exactamente, recordemos, no estaba escrito el Nuevo Testamento, no estaban escritas las demás cartas de Pablo, que son la doctrina de la iglesia, los libros de Romanos, Efesios, Gálatas, Filipenses, etc. Primera de Corintios es un libro muy temprano, y por eso está diciendo que más adelante, no en este momento cuando se escribió el libro, pero más adelante, las profecías se han de acabar. Ahora, no tenemos tanto tiempo para examinar cada palabra, pero si usted examina en el resto del capítulo 13, en los versos anteriores, la palabra profecía se refiere a la enseñanza de los apóstoles en cuanto a la Biblia, lo que le llamamos nosotros la doctrina. La profecía es un término que se refiere a la enseñanza doctrinal que daban los apóstoles a falta del Nuevo Testamento. Entonces está diciendo que las profecías se han de acabar. ¿Por qué se han de acabar? Porque se completará el Nuevo Testamento en forma escrita. Por eso ya no necesitaremos apóstoles que enseñen la doctrina, la profecía. Ya no será necesario, porque la Biblia estará completa, no allí, sino más adelante, unos años más adelante. La Biblia se completó más o menos el año 90 después de Cristo. Y acá recién estamos por el año 45 más o menos, todavía muy temprano. Por eso dice, las profecías se han de acabar cuando se complete la Biblia. Y han de cesar las lenguas, los milagros de las lenguas han de cesar, han de terminar. Ya no habrá más señales milagrosas, cesarán las lenguas y desaparecerá la ciencia. Ahora, esta palabra ciencia, tengamos bastante cuidado, como le digo, examine usted el contexto de los versículos anteriores, 1 Corintios 13, y ahí va, o capítulo 12 también, ahí va a ver usted que se usa la palabra ciencia en relación a las cosas de Dios, a las cosas de la Biblia, no en cuanto a la ciencia física, matemática, astronomía, qué sé yo. Se refiere al término bíblico, la ciencia, la sabiduría de las cosas de Dios. Entonces, desaparecerá esta enseñanza que dan los apóstoles. Cuando es escrito el libro de Corintios, los apóstoles eran los únicos que podían enseñar, designados por Dios, porque no había todavía el Nuevo Testamento. Entonces, la ciencia de Dios, la ciencia de la Biblia, los milagros de las lenguas y la enseñanza doctrinal, las profecías, se terminarán y desaparecerá la ciencia, desaparecerán también los apóstoles que enseñaban la ciencia de Dios. ¿Por qué? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Ahora fíjese, estamos en el periodo transicional de Hechos. No está completo el Nuevo Testamento todavía. Y está diciendo, en parte conocemos, es decir, conocemos el Antiguo Testamento. Y en parte profetizamos. Los apóstoles van enseñando la doctrina nueva del Nuevo Testamento, pero solamente en parte, porque no está completa todavía la Biblia. Y más después que venga lo que es lo perfecto, entonces lo que es en parte será abolido, terminará.
y solamente estará ya completa la Biblia, que es perfecta. ¿Sabe usted que en el mundo entero lo único que es perfecto es, por un lado, Dios mismo, pero por otro lado, lo único perfecto que hay en el mundo es la Escritura, la palabra de Dios? En el Salmo 19 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ninguna otra cosa es llamada perfecta. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Más después que venga lo que es perfecto, cuando se termine de escribir la Biblia, entonces lo que es en parte será abolido. Y aquí habla de la infancia de la iglesia, lo que decíamos. Un tiempo de transición sin entender todavía el misterio de la iglesia. Y ese misterio de la iglesia Dios se lo comienza a revelar a una persona, al apóstol Pablo. Y él dice en el libro de Efesios: a mí, que soy el más pequeño de los apóstoles, de los santos, me fue dada la gracia de recibir este misterio, el de la iglesia, de la doctrina. Entonces aquí habla de la niñez de la iglesia. Lógicamente, no es como un adolescente, un niño que va avanzando en edad, 9 años, 10 años, 13, 14 años, está dejando recién la niñez. Igualito, la etapa de la niñez de la iglesia es la etapa del libro de Hechos, y por eso habla de aquello. Porque ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como fui conocido. Este es un ejemplo muy bueno de cómo entendemos la Biblia comparando la Escritura con la misma Escritura. Vamos a entender esto de la palabra espejo. Fíjense, estamos en Corintios y está hablando del espejo. Ahora vemos por espejo oscuramente, porque los espejos de aquel tiempo eran hechos de bronce pulido, y el bronce pulido reflejaba, pero no completamente. Por eso es que dice oscuramente, no era como el espejo de hoy en día, que es exacto, ¿no? Era un espejo un poquito oscuro. Ahora entonces, entramos al libro de Santiago, comparando la Escritura con la Escritura. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Está diciendo que la Biblia es un espejo, el espejo del Espíritu Santo. Si alguien escucha la palabra, es como una persona que mira en un espejo su rostro natural. Así que aquí claramente hemos encontrado, al comparar la Escritura con la Escritura, que la Biblia es el espejo del cual está hablando en Primera de Corintios. Luego seguimos, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó qué tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la ley perfecta, que es la de la libertad, y hubiere perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Mire que ha empezado hablando de la Biblia y de que la Biblia es un espejo. Y en 1 Corintios dice: ahora vemos por espejo oscuramente. La Biblia es el espejo. Lo que sucede que dice en Corintios, vemos oscuramente. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, si bien la iglesia ya está presente allí, eso vamos a ir entendiéndolo poco a poco, ya está presente la iglesia en el Antiguo Testamento, pero no está de una manera claramente explicada, y en ese tiempo no lo entendían. Por esa razón en Corintios dice: estamos viendo en el espejo oscuramente, el espejo del Antiguo Testamento, que es oscuro todavía en cuanto a la doctrina de la iglesia. Pero ahora viene el Nuevo Testamento. Mas el que hubiere mirado atentamente en la ley perfecta, que es la de la libertad. ¿Cuál? Bueno, si dice perfecta, es la Biblia.
Y si dice ley también, porque la Biblia también es llamada la ley. Pero ahora, la ley del Antiguo Testamento era imperfecta, porque no producía salvación. No podía salvar al hombre, sino la ley del Antiguo Testamento, en lugar de salvar al hombre, lo condena. Pero ahora estamos entrando en la ley perfecta, la del Nuevo Testamento, la que es de la libertad, la ley perfecta que es la de la libertad, es decir, ya no de ser esclavos en la ley como el Antiguo Testamento, sino que el Nuevo Testamento es la ley perfecta que consiste en la libertad, libertad en Cristo, claro. Así que estas palabras se refieren al Nuevo Testamento. Se dan cuenta de la gran importancia de comparar la Escritura con la Escritura. Y hubiere perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Entonces, retrocedemos un poquito y ahí dice 1 Corintios 13:12, ahora vemos por espejo oscuramente porque solamente tenemos el Antiguo Testamento. Mas entonces, cuando se complete la Biblia, podremos ver cara a cara en la ley perfecta de la libertad. Veremos con claridad recién. ¿Cuándo? Cuando se termine en el Nuevo Testamento, que sucedió más o menos como unos 35 años después de esto de Primera de Corintios. Entonces, 45 años más adelante, en el año 90 más o menos. Ahora conozco en parte, porque conozco el Antiguo Testamento solamente. Mas entonces conoceré como soy conocido, con la perfecta palabra de Dios completada en el Nuevo Testamento. Y entonces, por eso es que dice que se terminarán las profecías, la doctrina provisionalmente enseñada por los apóstoles, se terminarán las lenguas. Ya no será necesario como señal milagrosa a la nación de Israel, porque nunca está destinada a los gentiles. Pero las señales milagrosas destinadas a Israel, las lenguas y otros milagros, ya no serán necesarias, ni tampoco la ciencia bíblica que daban los apóstoles. ¿Por qué? Porque vendrá lo que es perfecto. Cuando venga lo que es perfecto, cuando se complete la perfecta palabra de Dios, el Nuevo Testamento. Muy bien, avanzamos al siguiente punto. En el día de Pentecostés, la señal de las lenguas fue dada a los testigos, que era a la multitud. Todos ellos eran judíos, según el propósito de Dios. Otro ejemplo de comparar la necesidad de comparar la Escritura con la Escritura. En Génesis 6, 1 al 4, no vemos cada palabra, cada detalle, no lo vemos porque usted tome su Biblia y examine. Génesis 6, del 1 al 4. Hallamos esta frase, hijos de Dios. La pregunta, ¿quiénes son estos hijos de Dios? Es un pasaje un poco misterioso, pero en realidad la respuesta es bien sencilla. ¿Cómo encontramos qué significa hijos de Dios? Comparando la Escritura con la Escritura. Muy bien. Génesis 6:2. Viendo los hijos de Dios, las hijas de los hombres que eran hermosas, tomáronse mujeres escogiendo entre todas. Dice que los hijos de Dios tomaron mujeres entre las hijas de los hombres. Bueno, las hijas de los hombres son las mujeres, ¿no? Ya sabemos. Pero ¿quiénes son los hijos de Dios? Esa es la pregunta, que no hay respuesta en ese pasaje, pero comparamos la Biblia con la misma Biblia. Con una concordancia encontramos que en el Antiguo Testamento, esta palabrita, hijo de Dios, se refiere a los ángeles. En el Antiguo Testamento. Pero luego en el Nuevo Testamento la frase hijos de Dios se refiere a los creyentes en Cristo. Muchas veces habla el Nuevo Testamento, los hijos de Dios, los creyentes de la iglesia. Y ya no, nada que ver ya
en cuanto a los ángeles. Pero en el Antiguo Testamento, el contexto del Antiguo Testamento en la frase hijos de Dios es los ángeles. Eso lo vemos en el libro de, bueno, vamos a Job. Ahí está. ¿Dónde Dios le habla a Job? Le está hablando. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le dice Dios a Job. Házmelo saber si tienes inteligencia. A ver, contéstame, Job, cuando yo estaba creando la tierra, ¿dónde estabas tú? Tú que te crees muy sabio, ¿dónde estabas cuando yo estuve creando el mundo? ¿Sobre qué están fundadas sus basas, los cimientos del mundo? ¿Quién puso su piedra esquinada cuando todas las estrellas del alba alababan y jubilaban todos los hijos de Dios? Ahora, es fácil entender que los ángeles estaban acompañando a Dios cuando Dios estaba creando. Claro, los ángeles no podían crear, pero se gozaban grandemente los ángeles con la creación de Dios, observando cómo Dios estaba creando la tierra. En este caso la tierra, ¿no? Porque está hablando de la tierra, no del cielo. El cielo ya estuvo creado. Y entonces, como el cielo ya estuvo creado, y con el cielo Dios creó los ángeles, y ellos observaban cuando Dios iba creando la tierra. También está en Job, también capítulo 1, lo siguiente: y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Es decir, vinieron los ángeles, hijos de Dios, para presentarse ante Dios. Y entre ellos vino también Satanás. Claro, Satanás ya no es un ángel, es el padre de todos los demonios. Y eso quiere decir que cuando estamos en Génesis capítulo 6, entonces esta palabra se refiere a los demonios, a los ángeles que, habiendo pecado, se han convertido en demonios. Ahí está la explicación. ¿Cómo lo hemos encontrado? Comparando la escritura con la escritura. Viendo los hijos de Dios, las hijas de los hombres que eran hermosas, tomáronse mujeres. Demonios venidos a la tierra para tomar mujeres, escogiendo entre todas. Y luego, si usted lee ahí, vio que engendraron gigantes, no eran hombres, sino ángeles convertidos en demonios, que engendraron gigantes, hombres fenómenos como gigantes. No era algo natural, era en contra de la naturaleza. Ahora, si usted me pregunta cómo un demonio pudo unirse sexualmente con una mujer, no lo sé. No lo sé, pero usted también puede encontrar en la Biblia que varias veces los ángeles se presentan como hombres. Por ejemplo, se presentaron 3 varones delante de Abraham, eso está allí en la Escritura. Se presentaron 2 ángeles y también el Señor Jesús. 3 varones, dice. Es decir, su apariencia era como cualquier hombre. Y así seguramente sucedió con estos demonios que se unieron a las mujeres. ¿Cómo? Pues no sabemos todas las respuestas. Lo que sí estamos seguros es que hijos de Dios se refiere a los ángeles, en este caso, convertidos en demonios, claro, ¿no? Ese es un claro ejemplo de comparar la escritura con la escritura. Ahora vamos a entrar a la regla número 2, muy importante también. Recuerden, son 15 reglas, estamos empezando nomás. Regla número 2, la Biblia está escrita a 3 grupos de personas, muy claramente, en toda la Biblia, cualquier pasaje bíblico. O bien está dirigida a los judíos, que también es Israel, ¿no? O a Israel, o a los gentiles, o a la iglesia de Dios. A uno de ellos 3 siempre se va a referir. Dice Corintios 10, 1 Corintios 10, si pues coméis o si bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios. Sed sin ofensa a judíos y a griegos y a la iglesia de Dios. 3 grupos muy definidos. Y siempre cualquier libro de la Biblia o pasaje va a estar destinado a uno de los 3. Es muy importante distinguir a quién está escrito
libro o el pasaje de la Biblia que voy leyendo. Por ejemplo, aprendemos muchísimo de Génesis, pero los pactos de Dios no son con nosotros, sino con Israel. El libro de Génesis es también para nosotros que somos gentiles. Por supuesto, es parte de la Biblia. Está ahí, Génesis está para aprender muchísimo nosotros los gentiles. Pero hay un detalle, y por eso decimos, ¿no?, distinguir a quién está dirigido. En muchas partes del libro de Génesis, Dios hace un pacto con Abraham. Y al hacer el pacto con Abraham, lo hace con la descendencia de Abraham también. La descendencia de Abraham es Israel, los judíos. Entonces, con ellos son los pactos de Dios. No hay ningún pacto de Dios que haya entre Dios y los gentiles. No existe pacto en la Biblia entre Dios y los gentiles. No hay ningún pacto con los gentiles. Todos los pactos son entre Dios y la nación de Israel. Muy bien. En realidad, pues no podemos atribuirnos lo que está destinado únicamente para ellos. Por ejemplo, las bendiciones y las maldiciones de Deuteronomio capítulo 28. Esto es interesante porque actualmente existe aquello que le llaman teología de la prosperidad. Entonces se hacen creer al hermano que no entiende bien, le dicen: hermanito, si tú no tienes abundancia de cosas materiales, si todo el tiempo estás que sufres económicamente, ¿sabes qué te está pasando? Tú tienes algún problema con Dios, algún pecado o algo, tienes un problema con Dios tú. Porque si tú estuvieras bien con Dios, recibirías la bendición de Dios continuamente, no te faltaría, te sobraría el dinero, tendrías trabajo, tendrías bendición. ¿Por qué? Porque así es lo que dice la Biblia. Y entonces se aplican, siendo gentiles, lo que no es para los gentiles, es para Israel. Y además en el Antiguo Testamento, no en la época de la iglesia. En Deuteronomio 28, dirigido a Israel, no a la iglesia, no a nosotros. Y será que si oyeres la voz de Jehová tu Dios para guardar, para hacer todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Y la bendición es condicional a la obediencia. Si es que Israel oía la voz de Jehová para guardar, para obedecer, entonces Dios le iba a bendecir tremendamente a Israel. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Abrirte a Jehová su buen sillero, el cielo, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas gentes, y tú no tomarás el prestado. Ahora, eso es en cuanto a la bendición. Y entonces, como digo, en realidad es una blasfemia, porque en Apocalipsis dice que es una blasfemia que yo me atribuya bendiciones que son de los judíos. Pero se atribuyen diciendo: Dios te tiene que bendecir económicamente. Y sabe que para nosotros que somos la iglesia, no hay promesas de bendición económica, de prosperidad. Ahora, sí hay la promesa que Dios va a proveer mis necesidades. Eso sí hay, dice la Biblia: Dios proveerá mis necesidades. Pero no hay una promesa de ser rico. No hay una promesa de gran prosperidad para el creyente de la iglesia. No hay. Esas son para Israel, no para nosotros. Pero también las maldiciones son maldiciones terribles. Y tampoco las maldiciones son para nosotros. Son por la desobediencia de Israel, terribles. Vamos a ver. Y será, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para guardar, para hacer todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y alcanzarte han. Maldito serás tú en la ciudad y maldito tú en el campo. Maldito tu canastillo y tus obras. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Y tus cielos que están sobre tu cabeza serán de metal, y la tierra que está debajo de ti de hierro.
Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderá sobre ti hasta que perezcas. Jehová te herirá de la plaga de Egipto y con almorranas y con sarna y con comezón de que no puedas ser curado. Jehová te herirá con locura y con ceguedad y con pasmo de corazón. Y hemos leído 2 o 3, hay un montón de maldiciones allí en Deuteronomio 28. No son para nosotros los gentiles de la iglesia, son para Israel, por la obediencia o desobediencia de la ley. Ni la prosperidad grande, ni las maldiciones grandes son para nosotros. La importancia de distinguir entre Israel y la iglesia. El segundo ejemplo, aplicar directamente a la iglesia lo que está en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, Nuevo Testamento. Empezando nomás con el nombre. El nombre hebreos es otra palabra para decir Israel o los judíos, ¿no? Los hebreos, los israelitas. El libro, con el título nomás ya sabemos que el libro de Hebreos está dirigido a ellos, a Israel, no a la iglesia. ¿Cuál es el contexto de Hebreos? Explicar a la nación de Israel, no a la iglesia, explicar a la nación de Israel el cambio del antiguo pacto, que era la ley, hacia el nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. Ahora, en Hebreos capítulo 6 dice lo siguiente, un pasaje difícil de entender, no imposible de entender, pero difícil de entender porque los que no conocen cómo estudiar la Biblia, pues ahí se equivocan bastante. ¿Qué hacen ellos con este pasaje? Van a decir, ya ves hermano, yo te dije, la salvación se puede perder. Entonces aquí está, que tú vas a perder tu salvación si tú no permaneces fiel al Señor. Eso le hacen creer, pero eso no es cierto. Vamos a leer el pasaje. Porque es imposible que los que una vez recibieron la luz y que gustaron el don celestial y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Ahora, otra vez recordamos, ¿quiénes son los destinatarios de este libro? ¿De quiénes se está hablando? De los hebreos, de los israelitas. Ellos recibieron la luz de Dios desde el tiempo muy antiguo, desde el tiempo de Abraham, desde el tiempo de Moisés. Recibieron la luz de Dios, la palabra de Dios, gustaron el don celestial, vieron directamente cuántos milagros hizo Dios para sacarlos de Egipto, gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. La última vez que Dios les hizo partícipes del Espíritu Santo fue cuando vieron al Señor Jesús más de 3 años haciendo miles y miles de milagros, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, resucitando a los muertos, expulsando a los demonios. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, día tras día, Dios mismo entre ellos, Cristo Jesús. Ellos fueron hechos partícipes de todo esto, los hebreos, los israelitas. Asimismo, gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero. Todos los milagros que Dios hizo, los hizo para ellos, no entre los gentiles, sino en medio de Israel. Gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero. Ahora, como digo, no está hablando de un creyente de la iglesia que ha recibido la palabra de Dios y esto no tiene nada que ver con un creyente de la iglesia. Está hablando en general de toda la nación de Israel, históricamente, no como personas, como nación. Además, históricamente está hablando de la historia de la nación de Israel. Y han caído en apostasía, es decir, recibieron todas esas cosas de Dios, participaron del Espíritu Santo, pero se rebelaron a pesar de recibir toda la palabra de Dios. Han caído en apostasía. En lugar de recibir al Rey venido del cielo, lo crucifican. Cayeron en apostasía. Entonces es imposible, porque atrás dice, es imposible ser renovados de nuevo por arrepentimiento,
crucificando otra vez para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es decir, es una situación imposible que, habiendo rechazado, por eso el Señor Jesús habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, una vez que han recibido todo el don de Dios y se rebelaron, aún así, ya no hay forma de recibir salvación. Eso está diciendo. No está hablando de un creyente de la iglesia que ha retrocedido. Ahora, aquí habla exactamente de la nación, de la historia de la nación de Israel, históricamente, porque la tierra que embebe la lluvia, que muchas veces viene sobre ella y que engendra hierba oportuna a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Mas la que produce espinas y abrojos es reprobada y cercana de maldición, y cuyo fin es ser quemada. La tierra de Israel es la nación de Israel, aquella nación que recibió la lluvia, porque la lluvia también es la palabra de Dios. Muchas veces, como dice también el Señor en los profetas, dice: les envié un profeta tras otro, desde temprano y sin cesar les he enviado mis profetas, y a todos los han rechazado y los han herido y los han matado. Israel es aquella tierra que recibe la lluvia muchas veces, que en lugar de producir hierba oportuna, ¿qué es lo que produce? Produce espinas y abrojos. Eso es Israel en su historia. Muchas veces a lo largo de los siglos Dios les envió su palabra, sus milagros, los dones del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el resultado de esa tierra de Israel? Produjo espinas y abrojos, terminando por la maldad más grande de rechazar y de matar a su propio Salvador. Entonces, ¿a qué está destinada esta tierra? Está reprobada y está cercana de maldición, y cuyo fin es ser quemada. Condenación, ser quemada. Eso es el pueblo de Israel, ahí está en su historia. No es un creyente de la iglesia que ha retrocedido, no tiene nada que ver con esa supuesta referencia. Ahora también termina diciendo en Hebreos, ¿no? Pero de vosotros, oh amados, confiamos mejores cosas y más cercanas a salud, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto que se olvide de vuestra obra y del trabajo de amor que habéis mostrado por respeto a su nombre, habiendo ministrado a los santos y ministrándolos aún. Es decir, terminando esa explicación, Pablo dice: Dios no es injusto para olvidarse de ustedes. Ha hablado primero de la nación entera como nación, pero luego dice entonces, en cuanto a ustedes, los que son creyentes, ustedes israelitas que leen este libro, pero que ya son creyentes en Cristo, no estamos hablando de la maldición para ustedes. Estamos hablando de la maldición para el resto de Israel, que han rechazado a Cristo totalmente, y está destinada a esa nación rebelde a la condenación. ¿Se da cuenta cómo entendemos en cuanto a distinguir a quién se dirige? ¿A Israel o a los gentiles o a la iglesia? Entendiendo la diferencia a quién está dirigido. Muy bien, es cautivante, es maravilloso estudiar la Biblia. Vamos a terminar en oración. Gracias, Padre bendito, por tantas maravillas que hay en tu palabra. Te doy gracias que me permites enseñar a mis hermanos a entrar en tu palabra y abrir sus ojos a lo que tú quieres enseñarles a cada uno, Señor. Bendice esta enseñanza aquí en nuestro país y otros lugares del mundo también. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.